Quiero verificar esto. Okay. Muy bien. Well, thank you very much. Muchísimas It's gracias. an honor and a Es pleasure un honor y un to placer have been invited haber to sido speak to you invitado today, a and hablarles I'd like to hoy, thank my y hosts me for gustaría generously agradecer a mis bringing me anfitriones here and por haberme providing me traído this acá opportunity. y darme esta oportunidad de estar Today frente a I'm ustedes. in this first session En esta primarily going primera to speak sesión, to you about básicamente voy a the hablarles con International respecto Computer a and Information Literacy Study, los estudios de which is alfabetización en an initiative computación of e the informática. Esta es International una Association iniciativa for de la the Asociación Evaluation Internacional of para la Educational evaluación Achievement, del logro very long educacional, title which un ends título up muy largo having an acronym que IEA. tiene I'm not quite sure how, but in una any case, sigla it's an initiative of the IEA, IEA, who are the body that also que es un commission ente international studies such as que TIMSS encarga and estudios como TIMSS, PEARLS, PEARLS. which I know some of which Yo Chile sé has que involved Chile in the ha past. participado en esos estudios en el pasado. Before I move into Antes de the detail of the presentation, I pasar thought a I'd la just give you presentación, a little bit of me an gustaría overview or darles un a vistazo background on where the general, study los antecedentes initiated más from. bien de dónde se iniciaron estos It estudios. began Esto comenzó conceptually roughly conceptualmente 7 years ago, hace unos 7 años and aproximadamente. it came out of Y esto an understanding in the vino international de community un entendimiento en la that comunidad digital literacy, internacional digital que la skills, alfabetización ICT literacy, they come digital, under many different names in la different countries and across habilidad different research digital, hay contexts. distintos nombres que But esto that these adopta según el skills were contexto de los becoming países, pero estas increasingly becoming habilidades essential life se skills volvieron for future habilidades esenciales para life la vida, participation para la of participación young futura people. en la vida They were de los already important jóvenes. skills for adults, Ya but they eran were habilidades increasingly importantes para becoming los essential para los skills, adultos, pero ya se transformaron en seen to be actividades essential skills for esenciales, future participation of consideradas young people. esenciales para la participación And futura de los jóvenes. there at that point there was Y no international no había measure en ese momento of these ninguna medición skills at all. internacional de estas habilidades There en had absoluto. been some initiatives Habían exploring existido the algunas iniciativas viability que of exploraban la such, measuring viabilidad such skills de la internationally. medición de dichas In habilidades a 2000, nivel roughly in the internacional. early 2000s, A the principios del OECD año 2000, la explored the OCDE possibility of exploró measuring la these skills and posibilidad de decided that medir it was estas too habilidades y difficult decidió in an que era muy international context and difícil not dentro del viable. contexto internacional, que But no era algo changes in factible, technology, pero los cambios en la and tecnología also I think y changes también creo que in los the understanding cambios of the en el importance of entendimiento de la these skills importancia and measuring de these estas skills and habilidades y thinking su about ways medición in which y they are pensar like en ways in which they formas en develop las in young cuales people se desarrollan en los became so jóvenes, todo important esto se volvió tan that it importante was almost impossible to que fue resist casi the imposible opportunity resistirse to a attempt la to measure oportunidad these de internationally. intentar medir todo esto That a being nivel said, it internacional. came on the back Dicho of a eso, large number of national initiatives, hubo muchas and the iniciativas SimCETIC nacionales is an y example SimCETIC of a es un national initiative ejemplo of de una iniciativa measurement and understanding of nacional para ICT literacy medir within la a country. alfabetización en las TIC There are dentro de un measures país. taking place in the US, En Estados in Unidos también se están Scandinavia, haciendo for mediciones en los países example, escandinavos in many other countries y en in muchos Europe, otros both lugares as en Europa, national pero measurement como programs, programa but de also, medición an nacional. increasing number of Hay un número initiatives creciente around de understanding iniciativas what these skills are para and how poder they might comprender develop, cuáles son esas and destrezas y cómo se including pueden which is desarrollar. defining skills. Lo que And in incluye my own también country, definir estas Australia, habilidades. and En this mi is país, partly what Australia, led to y our es en parte involvement lo que in llevó a this nuestra international work, participación en este trabajo we have internacional. measured ICT literacy Medimos and la reported on alfabetización en ICT TICS y literacy hemos presentado in informes al schools, respecto over 3 cycles. en The first escuelas one en was los in 3 ciclos, el 2005, primero en and el in 2005, 2008, and in en el 2008 2011. y en el And in fact, 2011. we're in the planning Y process estamos en el to proceso de planificación conduct another para measurement llevar a program cabo next otro year in programa de medición 2014. el próximo So año, we en el have 2014. also a history Es of, decir, tenemos measuring ya these skills un within historial de students. medir estas In fact, habilidades in en a los very alumnos. similar way, De hecho, de una to manera what has been muy done here similar a in lo Chile. que se The hizo sample acá en assessment, Chile. a similar types of Evaluar sets of una skills that have been muestra measured in con un students, conjunto de although in habilidades Australia muy we have done this parecidas, at pero en the, Australia grade 6 and lo grade hicimos 10, so en in el 2 grade sexto levels, y el and we now, of décimo course, año. have historical data to
y tenemos datos históricos para ver si han ocurrido cambios con el desarrollo de esas habilidades con el tiempo. Ahora, voy a hablarles sobre ICILS. Es un estudio internacional con objetivos bastante amplios. La idea era investigar una gama de países, las formas en que los jóvenes están desarrollando su alfabetización informática para apoyar su capacidad de participar en la edad digital. Para aquellos de ustedes que trabajan en el área, que están familiarizados en el área, este tipo de objetivo muy amplio va a ser familiar para ustedes. Y por cierto, el enfoque típico tiene que ver con la preparación para la participación en la educación, en el mundo laboral y también como ciudadano. La participación ciudadana en la adultez. Como con todos los estudios, hay preguntas de investigación. Este es un resumen de ellas. Y lo más importante que nos interesa son las variaciones que existen entre los países y también dentro de los mismos países en la alfabetización digital. Y estamos interesados en las relaciones, el desarrollo de las habilidades según el contexto en que viven los alumnos. Nos interesa el rol de las escuelas y los sistemas educacionales para desarrollar la alfabetización computacional e informática. También nos interesan los antecedentes tecnológicos de los alumnos, qué exposición han tenido a los computadores, si han tenido los recursos y cómo esto se relaciona con su alfabetización digital. Además, nos interesan las características individuales personales de los alumnos, cuál es su procedencia, su contexto y cómo ellos van o han desarrollado su alfabetización digital. Y esta es la lista de países que participan. Hay más o menos 20. Chile también está participando. Y hay mucho interés y entusiasmo. También hay un interés en ver la forma en la cual SimCETIC da como resultado en vínculos para ver lo que nosotros también observamos en ICILS. Hay una gran cantidad de países asiáticos, europeos, latinoamericanos y Canadá de América del Norte está representado y también mi país, Australia. Si ven ustedes el mundo, verán que hay una cobertura bastante vasta con la participación de estos 20 países. Un poco de antecedentes, especialmente para los que le interesa la investigación. El curso objetivo es el octavo, niños aproximadamente de 14 años de edad. Y es el mismo grupo etario como para el estudio TEAMS. Esto es un poco distinto a lo que se ha hecho en el SimCETIC, si nosotros tomamos una muestrea de los establecimientos en base a sus colegios y los más grandes tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra y en base a esto se seleccionan alumnos dentro del grupo objetivo. Mínimo 150 establecimientos por país, 20 alumnos seleccionados en forma aleatoria del curso objetivo. Y hay algunos temas adicionales que veremos después, porque tenemos 15 profesores seleccionados en forma aleatoria del curso objetivo en cada establecimiento. Lo que hacemos con los profesores, por supuesto que nos interesa, bueno, ya lo vamos a ver en más detalle, lo que le estamos pidiendo, pero la razón de por qué tenemos 15 profesores seleccionados. Si ven aquí dice aleatorio. Y esto significa, no importa qué materia le enseñan a los alumnos. No queremos centrarnos nosotros en el profesor de TIC o de informática en un curso. No. Existen dos razones principales para esto. El primero es una razón práctica en muchos países. De hecho, en la mayoría de los países, en un establecimiento no le podrían decir quién es el profesor de informática o TIC. Podría haber un coordinador, sí, pero esa persona tal vez tenga o no una responsabilidad específica de enseñarle TIC a los alumnos, porque típicamente en la mayoría de los países, como hemos visto hasta ahora, esto es entregado
pensado como una materia transversal a las demás materias, en teoría compartido entre todos los profesores del establecimiento. O sea, el desarrollo de las habilidades digitales entre los alumnos. ¿Cómo esto funciona en la práctica? Bueno, es tal vez algo que podamos ver en la discusión en las mesas redondas, pero esta es una de las razones de por qué estamos seleccionando a los profesores en forma aleatoria. Luego, debido a este enfoque, lo que estamos intentando hacer con los datos será ver enfoques de establecimientos al desarrollo de las habilidades TIC, más que ver el impacto de un profesor individual. También es en función de nuestro programa de muestreo, porque no estamos haciendo la selección aleatoria, no un curso completo, por lo tanto no podemos vincular un curso a una materia dada. En parte esto se debe, bueno, básicamente es impulsado por lo que hemos visto en términos de la entrega de las habilidades TIC entre países. Y en el estudio internacional debemos llegar a acuerdos a fin de asegurarnos que lo que estamos midiendo y la mecánica, la operacionalización y la metodología desarrollada sea pertinente y que pueda funcionar para todos los países que están participando. A veces algunos estudios específicos de un país pueden funcionar mejor dentro del contexto de una estructura específica para la educación. Entonces, ¿qué es la alfabetización digital en computadores e información? Bueno, vamos a estar midiendo una cantidad de cosas en la ICILS, básicamente relacionado al logro de los alumnos, pero básicamente se llama alfabetización computacional y de información. Esto es mucho más, es una especie de gestalt de esto para los que trabajan en el área de la psicología, pero yo pienso en esto como una suerte de gestalt, que el todo es mayor que la suma de sus partes. No es solamente una habilidad técnica y capacidad intelectual, no es solamente habilidades y conocimientos en esta área. Debido a la relación entre la necesidad de comunicar y el propósito y el contexto en el cual se da esta comunicación. O sea, no es solamente habilidades más conocimientos, sino que es habilidades, aplicaciones, conocimiento y también una comprensión contextual mucho más amplia en la cual se está recibiendo o comunicando la información. Esto se centra muchísimo en las aplicaciones de la vida real. De hecho, hay un gran número de estudios que muestran claramente que los alumnos, específicamente en la autoevaluación, indican que ellos utilizan y aprenden y ellos sienten que aprenden a usar los TIC dentro y fuera del establecimiento. De hecho, en muchos casos ellos sugerían que lo utilizaban más a menudo y habían aprendido más a utilizarlo fuera del establecimiento que dentro. Entonces, en el estudio estamos reflejando el contexto en el cual los alumnos están utilizando TIC. Por lo tanto, no es solamente estar centrado en el conocimiento y el aprendizaje disciplinario, sino que también se centra en la vida cotidiana de los alumnos, con la comprensión de su conexión entre su vida cotidiana y su vida en el establecimiento. Los que han trabajado en el terreno han visto el desarrollo de los constructos de alfabetización digital. Tal vez estén familiarizados con la idea de que estos constructos se desarrollaron a fines de los años 90, inicio de los 2000, muy centrados alrededor del tema del procesamiento. Y esto lo incluye, por supuesto, pero también hay énfasis sobre la comprensión de la forma en que operan los computadores. Y vamos a ver esto en más detalle, pero esto no es solamente un constructo de información, nada más. Bien, así se ve.
La definición está en la parte superior, o sea, la alfabetización computacional e informática se refiere a la capacidad de los individuos de utilizar los computadores para investigar, crear y comunicarse a fin de participar en forma eficaz en su hogar, en el establecimiento educacional, en el lugar de trabajo y en la comunidad. Una vez más, para los que están trabajando en la área, esto les resultará muy familiar. Es muy parecido a otras definiciones de su tipo que se están utilizando en esta área. Tenemos una estructura en nuestro constructo, una vez más. Vamos a ver eso más tarde, pero hay dos pilares aquí. Y a grosso modo, a la izquierda, una receptiva, la recopilación y gestión de información, y a la derecha, el lado más productivo, la producción y el intercambio de información. Esto lo vamos a ver en más detalle, pero sí pueden ver de que hay 7 aspectos en total aquí. Y en la prueba de los alumnos hay preguntas y tareas que abordan el contenido de cada uno de estos 7 aspectos. Para aquellos de ustedes que tienen un interés específico en el área de medición, les podría decir brevemente que aquí no estamos suponiendo que esto sea necesariamente informado como un constructo multidimensional, sino que en base a los datos obtenidos con el ensayo en terreno, tenemos evidencia que se puede informar como unidimensional, conteniendo los subcomponentes, pero al tener los datos de la encuesta general vamos a verificar. Tal vez terminemos informando solamente estas 2 pilares, por ejemplo, si los datos apoyan esto. Pero en realidad esta es una organización con fines de conveniencia. Y es muy similar a la forma en que constructos similares están organizados. Bien, ¿cómo son estos aspectos? Ahora estoy viendo el pilar receptivo, la recopilación y gestión de la información. Primero, saber acerca de y comprender cómo funciona el computador. Bien. Existe en el área un movimiento. A ver, cuando digo a nivel internacional, digamos que en muchos países y contextos distintos ha habido un cambio desde inicios del año 2000 al pensar en la alfabetización digital o TIC solamente en términos de gestión de información con los TIC, pasando a un reconocimiento de que el uso eficaz de los TIC está relacionado o tiene relación con la comprensión de los individuos de la forma en que los computadores u otras herramientas digitales cómo funcionan, la forma en que piensa el computador acerca de la información, y esto influencia la eficacia del el propio uso del computador o de una herramienta digital. Y si uno busca, por ejemplo, el proyecto DigiContent en Europa, donde están buscando desarrollar un constructo para la medición de las habilidades digitales. Esto ha incluido en una revisión reciente un componente técnico. En mi propio país, Australia, nuestro próximo currículum TIC que está en desarrollo incluye también algo acerca de las habilidades técnicas, similar a lo que se está haciendo también en Estados Unidos, que será la base de la evaluación en relación al TIC. O sea, existe bastante interés en incluir esta área en la medición de las habilidades TIC. ¿Y qué significa? Bueno, podrán ver en letras grandes aquí al final del primer párrafo que esto no es programación. No estamos hablando acerca del tipo de pensamiento lógico que funciona con la programación y comprender cómo una variable avanza por una serie de procesos y luego sale del otro lado. No, eso no es lo que estamos considerando aquí. Tiene mucho más que ver con los principios básicos de las formas en que los computadores y otros dispositivos digitales funcionan. Significa, hay hardware, hay software, y por ejemplo, cuando uno enciende el computador y le toca una canción y le pide hacer el login, esto es un software que está funcionando en ese computador, no es magia. Y que cuando uno trabaja
con un software específico, el computador está gestionando la información en su nombre y en base a lo que usted le ha dicho de hacer. Por supuesto que parte de esto tiene que ver con la ejecución de habilidades básicas. Y uno de los desafíos en esta área, por supuesto, es que los contextos cambian, se van desarrollando nuevos software. El otro día le estaba diciendo a alguna gente es que en un contexto australiano empezamos a planificar la medición el año 2002 o 2003. Y en esa etapa no había Facebook, no había blogs, pero básicamente no muchos. Y la gran mayoría de lo que los alumnos tenían que hacer eran búsquedas en el web o aplicaciones tipo Office, sea con Microsoft o algún otro producto similar. O sea, había un rango de software bastante limitado y también de herramientas digitales para el aprendizaje. O sea, había un rango de contextos y software mucho más limitado en ese minuto, mucho más limitado que ahora. Y sería un error centrarse en la comprensión o memoria relacionada a comandos específicos referidos a software específicos como medición de un constructo de alfabetización digital en este contexto. Pero sí queremos pensar en términos de la comprensión de los alumnos de las convenciones de software. Por ejemplo, hay estándares internacionales, una serie de iconos que tienen funciones similares. No importa qué software están utilizando. Una imagen de un escritorio típicamente le va a llevar el escritorio o cómo se graba o con flechas que van en una dirección específica. Si cliquean ahí pueden esperar que algo gire, por ejemplo. Bueno, son ejemplos esos de las convenciones. Y los buenos usuarios de los TIC se sentarán ante un software nuevo que, si ha sido diseñado de acuerdo a estas convenciones estándar, van a poder navegar y hacer que funcione bastante rápidamente y con bastante poco esfuerzo. Y muchos usuarios, debido a que no es exactamente lo que han utilizado antes, tal vez no puedan transferir su conocimiento de un modo similar. Entonces, este es el tipo de cosa que estamos considerando al hablar acerca de comprender el uso de los computadores. Los siguientes constructos nos llevan a un territorio mucho más significativo. Primero, la evaluación. El acceso y la evaluación de la información es un constructo bastante típico que veríamos en esta área. Tiene que ver con los procesos técnicos y cognitivos de la investigación, la utilización en ICILS utilizando preguntas no investigativas. O sea, que tienen que ver con los constructos de alfabetización y que definen una pregunta de investigación. En ICILS, esta idea de definir la pregunta de investigación en sí misma no está incluido en el constructo, sino que comienza en el punto en que uno ya sabe cuáles son las preguntas que tiene que responder y uno tiene que ver estrategias eficaces para buscar por la información en ese contexto. Yo he dicho aquí que vamos a intentar de nuevo. Hay desafíos muy singulares en este contexto computacional tan rico en el cual estamos trabajando. Y uno de los cambios más importantes al pasar hacia un mayor uso de TIC y a medida que los alumnos están cada vez más expuestos a información digital, especialmente información en páginas web, que el filtro para la información ha sido eliminado. Entonces, si se podrán imaginar, los alumnos cuando yo iba a estudiar, mis profesores hacían mucha filtración de la información que me entregaban. Me entregaban libros y otros recursos de aprendizaje que ellos habían evaluado muy cuidadosamente y que encontraban útil o que alguien otro había pensado que era útil y van a estar utilizando información que ya ha sido filtrada y
y editada y que fuera apropiada para mí como alumno en un colegio en ese contexto. Si yo fuera a la biblioteca del colegio, podía mirar a una gran cantidad de recursos, básicamente libros, y cada uno había sido seleccionado por el bibliotecario del colegio porque como que valieran la pena incluir en ese contexto. Si yo estuviera investigando o haciendo un proyecto sobre Chile, por ejemplo, yo razonablemente podría ir a esa sección de países en la biblioteca y si habían 3 o 4 libros sobre Chile, podría tener un cierto grado de confianza en que contenían información útil y que esta información era confiable. Bueno, podía verificar fácilmente si estaba actualizada o no, pero no me tenía que preocupar con pensar, bueno, ¿será esto útil? ¿Será pertinente? ¿Será útil para mí en el contexto en que estoy trabajando? Del mismo modo que trabaja ahora con los jóvenes, que si van y hacen una búsqueda en Google, por ejemplo, podrían tener millones o al menos cientos de miles de resultados de su búsqueda que podrían ser de confiabilidad y calidad muy distinta. En algunos casos están simplemente tratando de venderles algo, en otros podría ser la información generada por alguien con un punto de vista bastante extremo y no necesariamente basado en los hechos o investigación dura, por ejemplo. O, en este sentido, el alumno sentado frente al computador tiene que tomar la decisión. ¿Qué es útil? ¿Qué es confiable? ¿En qué deberían tener fe en su investigación? Y este es el enfoque de este aspecto específico de ICILS. Y tiene que ver con, bueno, está la concepción, la noción conceptual de evaluación del juicio o en relación a la información, la utilidad, pertinencia, pero también la noción técnica acerca de la búsqueda eficaz y eficiente, que de algún modo podría estar en el refinamiento de los términos de búsqueda o podría tener que ver con utilizar características de búsqueda más avanzada que hacen que las búsquedas sean más eficientes y eficaces. El tercer aspecto tiene que ser con manejar la información. Que los alumnos entiendan la información como un commodity, un producto que está en sus vidas, en sus computadores, y esto se debe relacionar con la forma en que se organiza la información. Es decir, establecer archivos, ubicaciones, pensar en base de datos, no tan avanzada, ¿no? Pero sino pasar al área de cuál es una estructura de datos, cuál podría ser esta estructura de datos para ir rastreando nombres de personas. Uno lo pone en la planilla Excel, los pone todo en la misma columna, o si no, lo vas dispersando por columnas y ver qué decisión toma usted, qué título le pone a la columna, qué encabezado le pone para hacer la disposición apropiada. Este es el tipo de cosas. Acuérdense, estamos hablando de alumnos de 8º año. Pero es interesante esta noción en la forma en que ellos se relacionan con el uso de la información como un commodity, con algo que ellos trabajan en el computador, entendiendo que una vez que han obtenido la información deben ser capaces de almacenarla, recuperarla y usarla de una manera eficaz, independientemente del contenido que tenga. El aspecto previo se enfoca en el contenido, pero esto se enfoca en la información, el hecho de que cuente con la información. Ahora pasamos al ámbito de la producción. Esto es muy similar a lo que ustedes ya conocen. Lo primero es transformación de la información. Lo que los dispositivos digitales y los computadores hacen de una manera muy eficaz y eficiente es dar la oportunidad de transformar. Desgraciadamente no está llegando el audio a la cabina de interpretación. Se acaba de cortar el audio a la cabina de interpretación.
Are we okay? No, still nothing? ¿Te llega el audio? Hola, hola, hola. Sí. Uno. ¿Se está chequeando el audio? Is it the ¿Llega el audio? Sí. translation is not working? ¿Llega? Sí. Uno, dos. Uno, dos, Just stop, tres. Uno, dos, tres. Ah. ¿Está llegando audio? Llega audio, pero muy bajo. Hola, 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 hola. Sí. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Chequeando, sí. ¿Te llega? Sí, está llegando. Sí, está llegando. Sí. Está llegando. ¿Llega a la cabina? Está llegando a la cabina, pero del micrófono de testera Llega por a el la que estás cabina, hablando, audio. pero no sabemos qué pasa con el ¿La cabina podio. está llegando audio? Sí, estamos llegando el audio, pero no sabemos qué pasa con el podio. Hola, hola, hola. Tenemos que probar el podio I'll del talk again. orador. How's that? Ahí, sí, más cerca del Is that better? micrófono, por favor. What would you like me to say? Más I'd keep cerca del talking about micrófono. something. Start singing. I could Voy say, a yeah, I could. cantar, Of course, I entonces could sing you some puedo Australian folk cantar, les canto tunes. alguna canción folclórica australiana si quieren. Yeah. Is that better? ¿Está mejor? How are we going now? ¿Cómo vamos ahora? I could give you the cricket scores between Les Australia puedo and dar el puntaje obtenido en el partido de cricket. England. We're okay? ¿Estamos bien? ¿Sí? Okay, we'll continue. Bueno, Um, vamos a continuar. This is a great relief to me Este because es un I gran spend alivio para mí, I spend porque a lot of my he life pasado gran presenting parte de mi things to do vida with technology, and presentando quite lo que hay often que I have hacer to con la demonstrate tecnología y a veces tengo que things that we have demostrar developed using lo que hemos technology. desarrollado And usando the la great fear, of tecnología course, is that y el when you gran start to stand up temor and es que present cuando in uno terms hace una of something to do with presentación, technology, that it won't work. a So veces I'm las quite cosas no relieved that this funcionan. still works. It's Me fine. alegro que esto siga funcionando, está bien. Um, In terms of transforming information, I was ¿Cuánto a talking about the transformar la idea of, for información? example, Por taking ejemplo, if a student is given a si el long set of alumno instructions se le dan or muchísimas a description of a process, o and una they turn that descripción into del graphically proceso into y a flowchart, transforman for eso example, en un or flujograma, por they ejemplo, take a series of data toman una presented in a serie de particular way and datos, turn it into los a table presenta or de turn una it manera, into lo a transforma en chart. una tabla, en Those un sorts of things gráfico. are examples, Bueno, esas simple cosas examples son of ejemplos bastante transforming simples information, de but they are transformar la they're done very información. commonly, Se and hace muy certainly they are something that comúnmente y, computers por make cierto, much easier for us los to do. So computadores hacen that's que esto an sea más example fácil. of the types of things we Veamos would un have students do ejemplo in de lo que uno transforming information. hace que los alumnos Also, realicen even para at transformar la a información. relatively basic level, Y a un nivel más bien turning básico, discursive or se puede continuous text transformar un texto into continuo dot o points on a discursivo presentation. It en would also come unas under the viñetas classification of de transforming una information. presentación. Esa es una forma de poder transformar la The información. second aspect El in this segundo aspecto dimension, in this en strand, esta is dimensión, en creating este ámbito, information. es la creación de la And información. again, this is very common Esto es bastante across común ICT literacy en constructs. todo lo And que it- se it- hace it de relates alfabetización digital. This is where we go from students typically Nosotros having pasamos que el researched alumno something, they típicamente have a series of investigue algo, information, que tenga and then they información reframe it and y que add la their own vuelvan a flavor reenmarcar, and le create something agreguen new su propia from a creatividad set of y information hagan that algo they already nuevo have. a So partir de it's una really información about con la what que they develop cuentan. that is Es decir, new in es lo que terms ellos of desarrollan y communication. que es nuevo en términos de And comunicación. Typically, Y in ICILS, normalmente en this form of ICILS, assessment, en the esta focus is forma de on evaluación, a el communicative focus. enfoque So students es typically are comunicativo. creating something Los for the alumnos purpose of crean algo con el communicating propósito de comunicarlo, information to other de people, comunicar esta información a otras or a personas. message or something else. Sharing information Compartir la is, información. and this is an aspect that has become Este es of un increasing aspecto importance que since se ha vuelto cada the vez más evolution of social importante networking, desde la evolución de and las redes other forms sociales of, y communicative otras formas support that is de apoyo provided by comunicativo ICTs, proporcionado por las TIC, collaborative workspaces, espacios de those trabajo sorts of things colaborativo.
now readily Eso available ahora and ya used está by many schools and disponible many y lo students usan and muchos many establecimientos, workplaces. muchos alumnos y también los And utilizan en so los lugares de in trabajo. this case, we're thinking, En este caso, the construct is estamos measuring pensando the que ways in el which students constructo mide las engage maneras within en que those los contexts, those estudiantes collaborative participan dentro de esos information sharing contextos. Es contexts. un contexto colaborativo de This compartir could have información. been called communication A in esto se some le ways, podría haber llamado although comunicación también. we ended up using the Pero name terminamos sharing usando because el nombre we wanted to compartir, focus on the two-way ya que nos nature queremos of communication that takes enfocar place en in esta collaboration, comunicación de and doble social vía, networking básicamente en el environments. entorno So de las that's why we redes ended up sociales. calling it, Por eso sharing. terminamos And con as el part nombre of that compartir. is, Y como parte the de eso notion of focus está la on noción audience, de enfocarse in the en way in el which you're público, communicating or la sharing forma information en que with uno others. comparte y So, comunica typically información a otros. the communicative tasks Normalmente, in ICILS, la tarea comunicativa de require students to create ICILS something new, requiere que los but they alumnos will creen be algo required to nuevo, create pero it, además se les exige for a very specific given purpose que and a sea para un specific given propósito audience. específico So an y para example un of a público task is to particular. create a Supongamos, la presentation tarea es about a hacer una topic, presentación sobre un that tema. explains the topic tema to 8 or 9-year-old que debe explicarse a alumnos de And 8 o 9 años. There's a very clear purpose, which is Es the un propósito explanation muy of a claro, particular que es la type of explicación information de una and a very información strong específica, audience given to the students. y And ese es they el are público. assessed partly on how Y se les well evalúa they en parte tailor their sobre la presentation to base that de audience, cuán how bien well they adaptaron la adapt information presentación a and ese are público. understanding of the person at the other end Y of the information cómo, sharing, in cómo the la way in otra which they persona, la communicate. que está al otro lado, puede entender esa información. And the final part of the construct, Y la the parte CIL final de este construct, is again constructo, one that is very CIL, common across these areas. es bastante común en estas áreas. Ethics. Sometimes it's called La ethical use. In ética, this case, we've uso called it using ético, information safely le llamamos and el uso securely. de información con seguridad. And we understand, of course, Y, that this is por both supuesto, a entendemos receptive and a productive, que es has a receptive and a productive component. una componente But receptiva y for the sake of productiva. simplicity, really, and Por because we razones felt de that the emphasis simplicidad, pensamos largely que was on el production, énfasis we radicaba en la ended up putting producción, that más bien, aspect in this y strand pusimos of ese the, aspecto of the también construct. incorporado a este constructo. And this relates to both Esto se relaciona safe and secure use con as el a uso receiver of information. seguro So thinking about de la information información, that's coming, pensar en into you, and la also as información a que le llega a producer of usted information. y usted también So, plantearse a sí at a mismo basic como level, there productor de might be things to do información. with, A nivel security, básico, quizás haya que hacer using algo con la passwords, seguridad, el what uso sort of de password is more passwords, secure than claves, another one, and cuál why might it password be es more mejor que el secure. otro y por qué uno es más seguro Recognition y of no the types of hooks that you reconocimiento would see on the del internet tipo that might be de deceptive. ganchos So que hay en la websites that might be internet que son false or engañosos, have, páginas web que phishing, son falsas, hooks el in them phishing, to por take you ejemplo, in and take information cómo from you, other le forms of sacan deceptive información a techniques that you might usted, see in web-based técnicas information. engañosas que aparecen. And that's more at Y a sort of user interpretive level. Es más At a que productive el uso level, interpretativo. there are A elements, nivel of course, to do productivo, with what's hay elementos what's reasonable and relacionados safe to con lo razonable publish, y for seguro de example. publicar. If you have photos of friends, Si tiene fotografías de where, amigos, where could you publish them? ¿dónde las publica? And at the basis of that A la notion base de esta is noción really students' conceptual está understanding la comprensión of conceptual the breadth of de los coverage alumnos of information that de appears on la the amplitud internet. de cobertura de información And que está that en la difference internet. between students who Y think la that diferencia what they see entre on los the internet alumnos really que only piensan appears que in lo their que hay school en la computer lab internet, or on the in their living room or their lo que bedroom or está study at en home, su compared to aula, the students who are understanding that when en things are su publicly casa, available, that really means o they're sea, available to entender anybody, que las cosas anywhere in están the world disponibles who para has a todos connection and en can access. todos los lugares del mundo. And then, other sorts of things to do with students' recognition Esto of también whether tiene que something ver is con an el advertisement or not an reconocimiento de los advertisement alumnos de si on algo es on un the aviso internet, the publicitario nature of o no, information that is la coming to you. naturaleza de la información. So that's
achievement construct. There are large, Esto as I tiene said, que there are ver 7 con el aspects, logro. Hay and 7 the aspectos test items y los ítems de la prueba address each of those 7 abordan aspects, cada not uno de esos 7 necessarily in equal aspectos, no proportions, necesariamente en but proporción igual, there are items that pero are targeted son to each ítems of those particular que apuntan aspects. a cada uno de esos aspectos. And something I did just for you Algo que hice para ustedes I had a look at the SimCitic ver construct, este and I was constructo thinking about, well, how do the SimCitic two match up with each y other? I ve know there's a deal dónde of cuadraban, interest in dónde thinking about calzaban connections between the ambos SimCitic instrumentos, dónde estaba la conexión results and con los resultados data de collected there and SimCitic, what we will be collecting in ICILS. lo que nosotros And recolectamos como this is datos not en nearly as attractive as ICILS the y pictures SimCitic. that you've seen before, and I Esto, noticed that in fact there's bueno, me he a dado picture on cuenta page 22, que hay una I think, imagen en la of página the, 22 of the beautiful book as well, yes, del page libro tan 22, that bonito, has la página the 22, same information donde está presented in a la much more misma attractive información format. presentada But, en un formato atractivo. I've done it this way, I apologize. Bueno, So, lamento haberlo hecho así. on the left and the Pero right, we have en la the izquierda y dimensions la and derecha the están las subdimensions and skills from the dimensiones, SimCitic from the subdimensiones current y habilidades construct. del And down the middle, constructo we have the 7 SimCitic. aspects from Y en el ICT, centro ICILS that I están have los just spoken to you about. aspectos So de if we have a look across, ICILS. Si miramos aquí, we can see that there is se puede ver accessing and evaluating information in que hay ICILS is broadly acceso equivalent to searching, y evaluación selecting, de accessing information as es skills in the equivalente a SimCitic búsqueda de construct. información, selección de información y Managing evaluación de información en information is SimCitic. roughly equivalent Gestión de to información es organized más o menos digital information. I'm not equivalente a saying that organizar these la are información exact digital. matches, but No they're, diga que son there's pretty calces strong perfectos, similarity. pero son bastante similares. Transforming and creating relates to that set of Transformación y skills. creación de Integrating, información se understanding, relaciona con analyze, integrar representing, información, creating new. entenderla, analizarla, And I just representarla y put them all crear together. nueva I could have información. separated them, but together they fit En as a single conjunto, set. son como un solo grupo. Sharing looks very much like communication. Compartir Know how to es muy transmit similar information a to saber others. cómo transmitir la información a And otros. using information Usar la safely and información con securely, seguridad responsible use of ICT. tiene que ver con el uso responsable you have de a las look at the TIC. full set, you'll Si see miran that there's a todo esto, very se darán cuenta large que hay congruence una gran between what congruencia already is being measured entre in lo the que ya SimCitic se mide en and, SimCitic what it is that we're y lo interested que in nosotros nos ICILS. interesa en And really the ICILS. difference at the top La appears at diferencia the en la top of the parte slide superior there. que aparece en la parte de And I arriba de mentioned la earlier that diapositiva, defining bueno, a research mencioné antes question que is not part definir of una the pregunta de ICILS investigación construct, no forma and it has parte del been- constructo it is of interest in ICILS. SimCitic, and knowing about and understanding computer Y use is not strongly conocer yet y represented in entender el SimCitic, uso and perhaps computacional it will no be in the está future. tanto As I en said, SimCitic, this ojalá is que en el futuro. an evolving system. Este es In un fact, sistema que va that evolucionando. particular aspect De hecho, 1.1 ese aspecto, is el also not at all 1.1, represented in no está the representado tampoco construct for ICT literacy that I work with in la Australia. That was alfabetización given to us by a digital committee TIC que in se the hizo early en Australia. 2000s before this was of particular Antes interest. And we're thinking of esto no adding era it de in tanto now that it's interés, become more ahora prominent. se So está volviendo these más sorts of prominente, así differences es are que, common. bueno, hay But algunas diferencias que surgen the acá. big picture here really Pero is that there's a lo great general deal acá of es similarity que hay una gran between the cantidad de two, and of similitudes course that entre is not ambos instrumentos, particularly surprising. I don't lo see que why no they es de should be different, sorprender. except that they Pero have come from very different. In some ways, they've de come from cierta different manera, origins. So los orígenes son the distintos. SimCitic construct was developed here in SimCitic Chile. fue Of course, it desarrollado was acá en developed Chile, by a fue highly qualified desarrollado expert group por of people un grupo de personas who made altamente use of the calificado literature, que ha as usado well la as discussions bibliografía with, y también las experts here in the discusiones country con and expertos dentro del practitioners país, to con develop the profesionales que han construct. So, of course, it desarrollado was not este developed in instrumento. isolation. O sea, no fue But the desarrollado de manera ICILS aislada, construct, if you pero remember, was ICILS, si developed se acuerdan, in fue consultation desarrollado with all en participating consulta countries. con todos So, los países 20 participantes. countries said, 20 yes, we países think this is dijeron relevant sí, and pensamos important que esto to es us. pertinente e importante. And so there's some, I guess it Yo creo it makes you que feel more confident, esto really, le that hace there's sentir such mucha más similarities confianza, between what que haya you in tantas Chile have felt to be similitudes, important que lo que and, ustedes piensan in en fact, Chile even the way también se you've, piensa que defined the es construct and the organizational importante structures you've used, en otros lugares. relative to what it is that people Esto when es they, in other lo countries que have also felt. la gente So también there's ha a lot of pensado en coherence otros there, which is países. a good thing. Esto es algo And bastante certainly, bueno.
For those of Y you por who are cierto, researching para in the aquellos de area, ustedes que hacen you'll investigación en feel el a little área, bit relieved as well, I uno think, se about siente the un poco ways in which you aliviado, can ¿no? draw comparisons across the two Porque studies, se pueden hacer comparaciones knowing entre just how ambos similar the estudios, constructs ya que hay are, at least in muchas terms of text. similitudes. So now I'm just going to Ahora, tell you a little bit voy a about what contarles it un is. poco So con I've respecto talked about conceptually the a construct, the measurement conceptualmente construct, de lo and que se trata todo esto. what it is that the way in which we're La manera en la operationalizing that cual measurement in nosotros ICILS. operacionalizamos Unfortunately, I'm esta not allowed medición to en show you ICILS. Desgraciadamente examples no se from me the permite test mostrar because ejemplos de la those prueba are still secure. porque And están in fact, they have todavía not even been given to your resguardadas. students in Chile yet, so that would be Todavía very no wrong se of me to le show you ha the dado a test los in alumnos advance. en Chile, o sea, no tengo por qué dar la prueba de I'll need to antemano. describe it to you as best as Al I menos can, les voy a and describir I hope esto de la that mejor manera suffices. posible y ojalá que sea Everything, of course, takes apropiado. place on computer. Todo se realiza In this en case, on USB computadores, stick. en este caso en un And pendrive. in total, the En student total, test la has prueba 4 modules, cuenta con 4 and each módulos. module takes 30 Cada minutes to módulo complete. demora 30 minutos en Now, ser completado. students, any individual student Cualquier alumno completes 2 of those 4 modules. completa So an 2 de esos individual 4 student módulos. spends 1 hour, Los up alumnos to 1 pasan hour, hasta completing 1 the hora assessment, but completando la overall, evaluación. there are 4 Pero en modules, general hay and 4 they are módulos. completed in they're presented in what we describe as a fully rotated Y se design. presentan So, con un if you diseño imagine there's de one rotación module 1, 2, completa. 3, and 4, Módulo then 1, 2, 3, across 4. all of the students in Chile, A for través de todos los example, alumnos if you en look at the Chile, por whole ejemplo, set, si uno mira todo el module conjunto, el 1 módulo will 1 appear as the first va a or the second aparecer module, como el in primero equal proportions, del segundo and it will also módulo en igual appear proporción y sometimes también with va a module 2, aparecer a veces sometimes con el with module módulo 3, and 2, a veces sometimes con el with module módulo 4, 3 y a veces con in el equal módulo 4 proportions. So en proporciones it's, iguales. Each module appears with Cada each other módulo module, va and a they each appear aparecer in, con otro the first or the second y va a position in the aparecer test. en primero o segundo And lugar that's en la what fully prueba. balanced Y eso means. hace que sea completamente equilibrado. A module itself, El módulo so mismo. I mentioned before A ver, that, yo mencioné antes we were looking for que nosotros authentic tasks vamos a that buscar the tareas real-world focus of auténticas. ICT use is El important enfoque en el mundo ICILS. real es importante en And a module ICILS. itself consists El of módulo a series of consiste de una tasks, serie de all tareas, based around a todas common theme. basadas en un So when tema a común. student Cuando un alumno first logs into a module, hace el login they're given en el módulo, a brief piece of information se le da that says algo de you información are, que for dice, example, por ejemplo, and I'm not using a real example no estoy from utilizando un ejemplo ICILS, real but de it's equivalent. ICILS, ¿no? So, Sino algo equivalente. you are planning Usted está you're on the committee planificando, that is planning o sea, usted está en el the comité end que of está planificando semester el picnic for fin your school. el picnic que se hace al final del You semestre will en need su to escuela. find a picnic venue, Necesitamos que find some sports encuentre el equipment menú for the picnic to be used at del the picnic, picnic, también and, equipamiento then create deportivo, an y invitation for cree parents, una invitación to come to para the los picnic, padres, as para an que los example. padres So asistan al they're picnic. given a Ese sería el context, ejemplo. Se les proporciona un That's a contexto. little bit less of an academic context No than es is un typical in contexto tan ICILS, but académico como el ICILS que hay en contexts are all ICILS. El school-based. contexto de Some of them ICILS really está based basado en la around escuela. types of learning Por that you would do at ejemplo, school, tipos de and one of them is, aprendizaje. at least based around a sort of excursion, Otro a tiene que trip ver rather than con un viaje, una a, excursión. rather than a particular piece of class learning. No es un aprendizaje en So- aula, pero So bueno. they are given information about Se les what da it is that's going información to come, sobre the purpose, lo que and viene, what they can expect to Lo see que ellos pueden in the next esperar 30 minutes. ver en los próximos 30 minutos. Then they will do a sequence of Posteriormente tasks, se hace una and secuencia the de tareas. description of these tasks La is very descripción similar de in some esas ways to tareas es what muy you see in, similar a lo que SimCityc. se observa en So SimCityc. they might answer some multiple choice Pueden questions. responder preguntas de opción They múltiple, might answer some questions pueden responder that you just type a response to. preguntas en las cuales uno they tiene que will also escribir una complete respuesta, a set of skills tasks. pero también completan tareas de So, for destreza. example, they might receive an email Pueden from recibir un somebody with correo some electrónico de explanation alguien about con sports. una You know, explicación I found a de good un website that deporte. sells Encontré, por footballs, and we ejemplo, need to buy a football. una And then they're página asked, they web need to que navigate vende to the artículos de website, fútbol y and tiene then que they might, for navegar en example, esa then página need web to, find a y football tiene with a que particular set encontrar of characteristics that unas it's been ciertas given a very high características rating, y that it costs a ahí certain se amount of money, le etc., asigna un etc. puntaje, esto va a And they costar una might then cierta see cantidad de an dinero. internet database with
1,000 pieces of sports puede equipment que in it, haya and they need to muchos find the equipos, key una one, lista the football grande that meets those en la criteria, Internet y as tiene an que ver example. qué pelota de fútbol, por ejemplo, How cumple would we con los score something criterios. like that? Well, it's Como automatically asignamos un scored, puntaje, el but it's puntaje se asigna scored, automáticamente. Greater credit is given for students Se da who mayor make use crédito a of los alumnos the filtering or other que sorts usan of sorting filtros, facilities that are offered on the website, que usa estos compared to filtros que hay en la students who Internet, simply look comparado through a con list of aquellos que 1,000 simplemente pieces of sports miran la equipment and lista find donde the hay one 1000 manually. equipos y encuentran For uno de example. manera manual, por ejemplo. And then other sorts of skills Y students might hay need otros to tipos copy de and paste. They might need habilidades. to, Los alumnos pueden tener que they hacer might see a copy-paste. blog that has some Quizás se information set encuentren up un in a blog particular con way and they need to información navigate their way que está through dispuesta to de cierta find, manera y van a tener que navegar ahí a particular para piece of encontrar information una that's in there. información específica. And so, but most of those tasks La are mayoría automatically de scored by esas the tareas system, with the son exception asignadas of un puntaje tasks where de manera students type a automática, response. What might exceptuando students be aquellas en las required to cuales type el a alumno response tiene que to? escribir Well, la we might respuesta. present them Por with ejemplo, les a podemos website, presentar and una we might página say, web you know, y les do you decimos, think this website, does ¿crees the que information la on this website información de esta look página reliable web to se you, ve trustworthy? confiable? ¿Se puede confiar Typically, en we would esta contrive the página web? information so that it either does look reliable or A veces it se doesn't puede look ver reliable confiable for o some no se reason, ve and confiable we por would ask alguna the razón. students to Y le pedimos al explain alumno que why dé it una is they explicación think that de the por qué information, piensa what que about the information la on the website makes it look información reliable or not. es confiable Does o it no. look like an advertisement? Se Does ve it, como que fuese does it un make aviso wild, publicitario. Speculative judgments about things Emite or juicios muy unsubstantiable especulativos claims about o information señala or, algo products that sin are on the ninguna website. evidencia o menciona algún Does it seem to have expert producto. research undermining it, Parece que no hay those sorts of ningún things tipo would de be investigación what al we would respecto. embed in a resource and then expect students to be Se able to make espera sense que of el when they're alumno looking at it. haga sentido de lo que está buscando. And then multiple choice, similarly, Asimismo, those sorts of questions or multiple choice preguntas de questions opción might múltiple relate to, in que particular, pueden relacionarse that ethical, con safe and secure use strand. So we might be el saying, uso seguro, el aspecto ético. You've been given a password for a system. Se le da un password which of these passwords, para or un you need to sistema, create a password, o tiene which que of these crear un passwords is password. the most secure ¿Qué password and why, es for el más example. seguro y por qué? You have you're creating a new account Usted está creando on una nueva cuenta digital resource, en un recurso and digital up has come the little set of letters and y numbers that you aparecen need to estas copy letras in, y números que usted tiene que in order ingresar in order to move forward para and be allowed to poder create your avanzar account. y And poder what's the crear purpose su of that cuenta. little ¿Y set cuál of es el numbers and propósito symbols, de esos that has been números generated y as a graphic símbolos que image se han for you to generado copy? como You una know, why imagen is that there? gráfica? What's the purpose of it? ¿Cuál es el You know, propósito de todo those esto? sorts of things we might ask. And typically we Y would ask por lo students to general también le explain an pedimos a los answer or to alumnos recognize a que response in multiple reconozcan choice. estas But otherwise, opciones there would be a large múltiples. number of skills Va a being haber muchas executed as habilidades que va a students tener que are gathering, ejecutar el and typically alumno. what they are doing is gathering Lo que hace el information alumno es recopilar in preparation información for the final para task. prepararse para la tarea final. So the example I gave was the El final ejemplo que task les was di creating an de tarea invitation. final era So in crear this una case, invitación. students are En este presented caso, with a los a alumnos live piece se le of web-based presenta software, una imagen de that software allows them to build an que les invitation, permite to crear include, la to embed a invitación, map that they need to incluir put un some mapa, coordinates on and tiene que ponerle ahí las resize and coordenadas, reframe so that it fits redimensionar, properly and is remarcar para que readable and has the calce, information para que that's sea required, and then leíble also include a set of y requisite también information. That's a información relatively de simple task. requisitos. Es una tarea bastante Typically, simple, although sometimes the aunque en information that they need to ocasiones find is la not so información easy que tienen que necessarily encontrar to find. no es tan fácil. And they might need to Y work through some websites, pueden for example, tener if que there's ver a algunas visit to a páginas web, museum, una and we're visita asking a un students to museo tell other y les people pedimos a los what alumnos que exhibition les they would digan see at the a las museum. otras Well, personas qué typically the exhibición museum verían. website would have Normalmente el something sitio in it web that del says, museo "Here are the current exhibitions and diría, here are the estas son exhibitions las that have been in the exhibiciones, past." las exhibiciones And del the pasado. students who simply copy Y and paste all of the a information veces about quizás under haya the que heading copiar exhibitions y pegar onto the, la información information sheet would not en la hoja de receive full información. credit because, of course, they have not filtered Pero or ellos no han considered filtrado, the content of the no han information. considerado el And contenido for de la those of you who información. work Para as aquellos de practitioners in this ustedes field, que trabajan I'm en sure este you've ámbito, experienced estoy students seguro who
que han visto whose alumnos solution to information searching and communication is to copy a piece of copian text from nada the más web un and texto paste it de la into página web a y lo document or pegan paste it en un into a documento presentation and think, o en la "Well, now my presentación. job here is done." Y listo, So ya hice mi we trabajo. typically we construct tasks Generalmente to construimos discourage tareas students para from doing that, and we desalentar a los also alumnos que score hagan tasks copy-paste. in a way that, Y les asignamos means puntaje that a las students who do tareas that, de do forma not tal que receive los the alumnos que same hagan type of eso credit as students who no are reframing reciban information and un selecting puntaje alto. appropriate information from Lo larger importante acá es sets. seleccionar So, la información. the types of tasks, as I said, so El- that's a typical Esta notion of a es module. la noción A series típica of de un lead-up módulo. tasks, Una some of them serie de as tareas, regular sort of questions that you could algunas almost ask on son paper if you wanted preguntas to. que uno las Some podría that hacer en require papel, the execution of otras particular requieren la computer skills. ejecución They de una might be habilidad required to computacional create an account. They específica, might be required to pueden add tener que users crear to a una cuenta, collaborative workspace, agregar any usuarios of a un those espacio sorts of de things, colaboración that are cooperativa. automatically scored. Bueno, esto se le da un Some puntaje information automático. searching tasks Tareas de around búsqueda both de información, finding search terms, buscar constructing términos, searches, construir and refining búsquedas, searches, so the refinar technical las side of búsquedas, searching, o sea, la parte but then técnica also, de la búsqueda, the y evaluative también component of that la around componente deciding what's evaluativa, relevant or not, what's decidir qué trustworthy es or not, pertinente o and no, typically qué es confiable, justifying qué that. no, y And then a justificarlo. large open task, Y después una and tarea in most of the open abierta. tasks, the students are provided Los with a set of alumnos se les resources, entregan usually recursos, web-based resources generalmente on different recursos sites, con base en la and web, en a distintos piece of sitios, software that they y un need software to, use que to ellos create tienen que something usar to communicate. para Might be a crear algo y presentation, comunicarlo. it Puede might ser be a una web page, presentación, puede ser un it could sitio be just web, a poster, a piece puede of ser un graphic software, póster or some form of o invitation alguna type forma thing de as an invitación. example. Eso es un ejemplo. We also have a small number of tasks También hay unas that tareas relate to the más use of pequeñas spreadsheets. que tienen que ver con el uso de And I would planillas. have to say that over the years, the sort of 10 or 12 years that Con I've los been 10 o working 12 on años measuring this que he estado area, trabajando en we've never medir had esta área, success with nunca working with hemos spreadsheets tenido with éxito students. al trabajar con And it's an planillas con area los of alumnos. great irony Es un área for de me, gran ironía para because mí, whenever we porque talk to cada experts vez in que the nosotros area hablamos and con teachers expertos and en el área, con educators, and we profesores, say, con well, in educadores, y terms of your decimos, bueno, ICT use en with cuanto students, al uso de las what TICs do you- con los you know, alumnos, do you get them to use spreadsheets? And they say, oh, yes, ¿usan yes, yes, ellos we- spreadsheets are planillas? very Sí, important, claro, sí, and las planillas son we're muy always teaching importantes. students Siempre how to use estamos spreadsheets. enseñando planillas, And planillas. We've tried every Y different way hemos of seeing whether intentado students distintas understand maneras de even ver si relatively los basic things alumnos about entienden spreadsheets. cosas básicas de las And planillas. so far, in Y hasta Australia ahora, at least, en Australia and por in lo the menos, ICILS field y trial, en we el found that estudio de really campo de typically the use SILS, of them is relatively el uso poor. de las planillas es bastante And precario. even the most basic level, Incluso al nivel más recognizing básico, simple ways reconocer in which cell- formas beyond simples. locating a cell Más according allá to de its ubicar una coordinates, celda, ¿no? anything Según above sus that, coordenadas, we've found todo más students allá, have bueno, real ahí los difficulty with. alumnos And tienen it muchas does- dificultades. There's an interesting Y measurement challenge that hay comes there un because desafío it que surge. it comes at the interface Viene of, in particular, mathematics en la and interfaz ICT literacy. entre lo que es And alfabetización so, matemática for y de las example, we TIC. have often Por asked ejemplo, students normalmente to les pedimos a draw los graphs alumnos que dibujen using a gráficos spreadsheet. usando So la we've, planilla. we'll give them a table with Les some damos numbers una in it, tabla and con we'll say, números y les "Create a decimos, a pie ver, chart, for cree example." And un pie chart, what we see una is torta. that students will select the Y numbers los and click on alumnos pie seleccionan chart, los números, and cliquean typically we don't en la arrange torta the y numbers in a normalmente way, no arrange the disponemos data that means that los that would work, datos. and so they'll get a Y big blue ellos chart les sale una cosa and then move on tremenda, to the next question azul, y because they've pasan a la created a siguiente pie pregunta. chart. The fact Crearon that it in no way la represents torta, the data pero no representa para nada has los appeared in the datos table is irrelevant. que estaban en la tabla. You asked me to create a pie Usted me chart. pidió que And creara so then the el question gráfico, punto. is it the ICT skill Bueno, that's not being pero la habilidad that's being compromised, or is it the fact that mathematically está comprometida, o the student quizás doesn't recognize matemáticamente that el these alumno no data reconoce should be- look like, esos datos que debieran you know verse how de they cierta should look in a forma. pie chart. O sea, uno That's the sabe issue. cómo tienen que verse en esta That's torta. a sort of a challenge for Este us es el always in desafío para measuring this nosotros area. siempre en The la other medición de obvious estas question áreas. is La around otra the pregunta obvia tiene que ver con la relationship relación que between existe reading entre literacy la and some form of lectura ICT literacy. y una forma de And alfabetización people en say, las well, TIC. what is reading and what's the ¿Qué es difference leer? between the two? ¿Cuál es la Well, diferencia entre ambas? hopefully, Bueno, ojalá in my long description of en esta the larga constructs, you have some descripción idea del of what the constructo ya difference tengan between alguna the two idea de is. las diferencias que But existen.
in summary, I would say En resumen, diría that yo we assume que in nosotros ICILS suponemos that en reading ICILS some level of reading que algún proficiency is a nivel prerequisite de skill lectura es un for prerequisito demonstration of computer para and information demostrar literacy. We can't really alfabetización do it any digital. other way. No If se we're puede de asking otra manera students si to le make pedimos a los evaluative alumnos judgments que hagan un about the juicio quality of evaluativo sobre la information, calidad de la we have to información. assume Tenemos que in this testing suponer context en that they este can read the contexto que ellos information in the pueden first leer place. la información. And if they answer the Y question si responden incorrectly, la pregunta well, it's incorrectamente, true. We don't bueno, know es whether verdad, it's because nosotros they no did not read sabemos the si es porque information no or they did leyeron not la do the información o no hicieron la evaluation. But from evaluación. a computer and Pero information literacy perspective, desde la in a sense, it's perspectiva irrelevant digital, because esto es if they're working irrelevante, in the real pues si están world, trabajando they en el would need mundo to be real, reading and making sense of the tendrían que information to leer evaluate y it, sacarle and that's what sentido we're a la particularly información, interested in. y eso So es lo it que nos sounds like a sort interesa. of harsh distinction, Suena but como una it's a distinción necessary bastante one, dura, pero es for our work in necesaria, this necesaria particular para field. poder trabajar dentro de este Okay, so ámbito. that's what we have with the task, and I said Bien, that we eso en have a cuanto a la mixture of tarea. Y ya he school-based, dicho que tenemos largely una subject-based or mezcla non-subject-based tasks, de and a tareas mixture of software. con Some of it una are simulations, combinación and de some of it are live establecimientos, de applications that the materias, y students algunos tienen work on that are in instalaciones, a aplicaciones que effectively open los alumnos environment, with the utilizan exception that they en have a un entorno timer telling them how abierto, much time they libre, have left. So dependiendo that del part of it's tiempo not open. que tienen. Now, quickly, I'm Ahora, running short of me time, estoy so I'll quedando run sin through tiempo, the por lo remaining things that tanto we voy a measure. pasar por las otras cosas que If you medimos remember rápidamente. from the research Si questions, we were recuerdan, interested en in base a student las preguntas computer de and investigación, information nos literacy as interesaba the outcome la variable, but we were also alfabetización, then la interested in capacitación the en context in en which habilidades this develops digitales, in pero también el students, contexto en el cual individually, esto se da en los in their alumnos, school context individualmente and en in el their broader contexto escolar education context. y también en su And so contexto we have a educacional más series of amplio. questionnaires that Entonces, tenemos accompany una serie de the cuestionarios ICILS que test. The first one is acompañan esta completed by the prueba de students. It's completed ICILS. El primero online completado por los alumnos immediately en after línea they finish de the test. inmediato después And de we terminar ask them a set of la prueba. information Se le around their hace background, una of course, solicitud de you know, información the sobre typical sorts of sus questions you would see in this area. contextos, How old las are preguntas you? típicas, qué edad What languages do you tienes, speak at qué home? idiomas You know, hablas en tu those sorts of casa, things, ese tipo de parents, cosas. occupation, La education. ocupación, nivel de And we educación de los need to papás. ask those Y questions tenemos que hacer estas because in an preguntas international porque study, en un the estudio availability of internacional that data la varies disponibilidad de enormously datos across varía countries. muchísimo So, entre países. in some Por lo countries, tanto, en you algunos could easily say, países well, you can, all uno of puede these decir questions we can fácilmente, answer, bueno, the school can just toda provide you esta with that information about the students. información You no don't hace need to falta ask them. hacerla porque But in el other countries, that's not establecimiento lo possible. puede So we entregar, have to pero en do otros the same países eso thing no es for posible. everybody. Entonces hay So que in hacer lo this mismo case, para todos. we Entonces, ask en all este of these caso, background le questions. pedimos todas We estas then also preguntas de ask students antecedentes a about los the ways alumnos. in which También they les use preguntamos computers acerca de and la other forma en que ellos ICTs. utilizan So, how el long they've been computador, doing it hace for, cuánto how often tiempo they lo use utilizan, computers, con what qué sort of operating frecuencia, qué systems tipo de they've sistema worked with, operativo les gusta what trabajar, types of qué tipo computer use they make. o And cuál es el from uso our que le dan al previous computador, research, y en base a we, alguna through investigación asking anterior, students a around través their, de about their preguntarle a los computer alumnos use, acerca we've de su actually uso del computador, discovered hemos through descubierto 4 sort of clear 4 areas, áreas muy claras. well, really 3 clear areas No, of use. a ver, 3 áreas claras de uso. Study-related software, so Un things to do with software study, relacionado social al communication, estudio, Facebook, those luego sorts of things. comunicación Just pure social, recreation, Facebook y watching demás, videos, o downloading music, aspectos that sort of thing. recreativos, In-school descarga de subjects. The fourth música, one is, y el sort cuarto of technical es applications, aplicaciones programming, técnicas, programación. fiddling around with the really technical side of computing. Pueden We asked meterse them en el about aspecto those. más We técnico de asked los them, computadores. Le how preguntamos often, acerca de esto they y también les use preguntamos con qué computers frecuencia in their utilizaban el subjects at computador school. en sus materias en el colegio. We asked them Se les then, preguntó, so those are sort of, bueno, if you like, si ustedes quieren, objective data from the estos son students. datos I mean, objetivos obviously que they're dan los reporting alumnos it to mismos, us, o but sea, it's their ellos son los numbers, que how están often do you do respondiendo. this, in Pero what estas context do you cifras, do it. con qué We then frecuencia also lo are haces, interested en in qué their perceptions contexto. and attitudes También les around the use preguntamos of acerca de sus computers. percepciones y actitudes hacia we- el computador. We asked them about Les the ways preguntamos in which acerca they de las feel they formas are en que ellos having their sienten information literacy que skills developed. se está We asked desarrollando them sus where they habilidades learned, who taught digitales. them to do Les different things
preguntamos quién les enseñó a hacer qué cosas, de dónde las aprendieron. Y típicamente, investigación anterior en esta área sugiere que frecuentemente los alumnos dicen que aprenden estas cosas fuera del establecimiento y no dentro. No se sabe si esto será cierto o no, pero pareciera ser que sí. También les hemos preguntado acerca de su noción de la autoeficacia. ¿Cuán bien puede hacer esto? Utilizando el computador, les preguntamos si es que les gusta, cuán confiados se sienten de utilizar el computador, etcétera, etcétera. Tenemos un cuestionario especializado. Recuerden que yo les dije que esto se hacía también a los 15 profesores en un colegio. Les preguntamos acerca de las características de sus antecedentes que enseñan, y una de las cosas que pensamos podemos hacer, no estamos seguros aún, es revisar patrones de uso de los TIC en la docencia, por tipo de profesor, digamos profesor de matemáticas, profesor de lenguaje, etcétera, entre países, no necesariamente dentro de un país, sino que entre países, porque ahí sí vamos a tener suficientes profesores como para tener un muestreo amplio. También les preguntamos hace cuánto tiempo utilizan computadores. Les preguntamos cuán confiados se sienten utilizando el computador, qué tipo de cosas utilizan, para qué lo utilizan en su docencia. Les preguntamos si es que ellos piensan que el computador es útil para enseñar o no, o sea, su actitud hacia el uso del computador como herramienta para la enseñanza. Esto también se provenía de un estudio anterior, y una de las cosas que habían encontrado ahí era datos muy interesantes acerca de que los profesores decían las cosas para las cuales les hacían usar el computador y que no, que les impedía utilizar el computador en su docencia. Y también nos preguntamos acerca de prácticas colaborativas, nuestros profesores utilizando TIC, sí o no, y también si es que participaban en actividades de aprendizaje profesional, específicamente relacionado al uso de los TIC y la docencia. Tenemos un cuestionario mucho más breve para el coordinador de cada establecimiento y que tiene que ver con su papel en el establecimiento utilizando los TIC y su experiencia con esto. Y esto tiene que ver mucho más con el tipo de recursos disponibles en un establecimiento para el uso de los profesores, incluso infraestructura, apoyo técnico, apoyo pedagógico para los profesores y una vez más las barreras o obstáculos para el uso de los TIC. Y un cuestionario principal para los directores, a quienes les preguntamos acerca de la política más amplia en el colegio. Tenemos información acerca de las características generales del establecimiento, qué tan grande es, qué tipo de zonas se encuentra, y también preguntamos acerca de la forma en que se toman las decisiones y políticas en relación al uso de TIC en el colegio, y además quién es responsable de ocuparse de los TIC y el aprendizaje o la formación profesional de los profesores. Y esto nos va dando una imagen amplia del país acerca del tipo de prácticas que se están realizando en los países. Apoyo de infraestructura, curricular, de que se enseña como una materia individual o una materia transversal a los demás. Todo ese tipo de cosas se hace en la encuesta nacional para tener una imagen mucho más amplia acerca de qué es lo que pasa en cada país. Bien, esto entonces lleva a una serie de resultados muy amplios. El primero tiene que ver fines del 2013 tenemos un marco de evaluación que describe todos los aspectos que les he mencionado hoy día, pero por supuesto que en mucho mayor detalle, con una revisión redactada acerca de la implementación, los constructos que se miden, todo en mucho más detalle. Esto estará disponible a fines del año 2013 y les voy a mostrar cómo pueden tener acceso a este documento una vez que sea publicado. Luego, el informe internacional. Este es el informe que nosotros vamos a redactar en el centro de estudio y que hace una comparación entre países, tanto en términos de logro, pero también comienza a ver la relación entre los colegios y la eficiencia en el manejo de los usos de los TIC. Esto es lo que sucede en el informe internacional, pero al mismo tiempo publicamos un informe técnico y una base de datos internacional. Y esto es lo que más me motiva para ustedes.
porque la base de datos internacional permite un análisis secundario de los datos dentro de los países. Entonces pueden hacer cualquier cosa, todos los datos país van a estar disponibles ahí, pero típicamente lo que es de más interés para los investigadores es para la base de datos internacional, son los datos de cada país y la forma en que esto permite que cada país empiece a profundizar la forma en que se están desarrollando los TIC dentro de los establecimientos. Entonces, estos estará disponible a fines del año 2014 y me disculpo por haberme excedido en el tiempo. Bien, información adicional, el sitio web del proyecto icils.acr.edu.au. La Secretaría del Estudio, que donde también hay información sobre el estudio, y el marco de evaluación. Todas las publicaciones están disponibles en estos sitios web, pero el marco de evaluación que les mencioné, que sería publicado a fines de este año, va a estar disponible en formato PDF y se podrá descargar de cualquiera de estos dos sitios web que se mencionan aquí en pantalla. Y si tienen alguna pregunta específica acerca del estudio, con todo gusto me pueden enviar un correo electrónico que figura aquí en la tercera línea en la pantalla. Y también este es un correo electrónico para el proyecto y hay un cuidador del portal, por así decir, que nos dirigirá sus preguntas. Bien, y con esto me disculpo una vez más por haberme excedido del tiempo asignado y les agradezco muchísimo por su atención.